que pudiéramos mencionarlo, estas realidades que están acá. Y vamos a tener la verdad espiritual que el Señor manifiesta en este capítulo 18, pero debido a una pregunta que los discípulos llevaron al Señor y que motivó al Señor para que pudieran entender los hombres de todos los tiempos y nosotros hoy esta noche, la realidad de lo que significa pertenecer al reino de los cielos. El reino de Dios o el reino de los cielos, depende de lo que usted quisiera enfocar, es lo mismo. El reino de Dios es la realidad de una verdad divina establecida en la tierra que los israelitas entendieron y comprendieron desde que comenzaron a ver la manera en la que Dios estableció con Abraham un pacto y cómo le dio sus leyes y cómo entendieron en el contexto de toda la realidad que ellos estaban viviendo. Entendieron la verdad de lo que significaba para ellos como israelitas, como judíos, tener la proximidad de un Dios verdadero y la realidad de la señal de la circuncisión, por ejemplo, y tener la verdad del tabernáculo y tener la realidad del ministerio arónico y levítico y la manera en la que Israel había sido desplayado, por así decirlo, en el mundo, pero que al mismo tiempo tenían la oportunidad, ellos como israelitas, de vivir bajo leyes que los demás hombres de la tierra no tenían. Y cuando ellos comenzaron a darse cuenta la manera en la que estaba establecida la forma de vida de ellos, comprendieron la realidad de lo que significaba ser el pueblo de Dios, la nación de Dios, los hombres que Dios había escogido. Y comenzaron, me imagino que comenzaron a identificarse con esa realidad hasta que llegaron hasta el día de hoy, por ejemplo. Usted ve asombrosamente a Israel y lo ve particularmente históricamente, lo encuentra usted que todos los hombres que se han aproximado y los grandes poderes que han habido en la tierra, y los Estados Unidos no pudieron y otros países del mundo no han podido históricamente nunca marginarlos de tal manera, porque siempre Dios hace algo para sacarlos adelante. Y siempre Dios hace que Israel surja y que de una manera poderosa y maravillosa sobreviva y salga adelante hasta que se estableció el sistema que vivimos nosotros, llamémosle, en el que hemos nacido nosotros. Nosotros nacimos 10, 15 años, 20 años, otros nacieron 30, 40 años ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros no somos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, ni participamos en la Segunda Guerra Mundial, que fue la última hecatombe social, política y militar que hubo en Europa, pero que incluyó también a los Estados Unidos e innegablemente también a muchas partes del mundo. Fueron afectados por la tristeza y la realidad de un hombre llamado Adolfo Hitler, que quiso invadir Europa, pero que también tenía ideas de conquista del mundo. Y Estados Unidos surge, y cuando surge, tampoco los judíos fueron dejados fuera. Cuando uno empieza a entender que Hitler tenía odio sobre ellos y los quiso destruir y los quiso acabar, uno entiende que siempre ha habido gente que ha odiado a los judíos. Pero los Estados Unidos surgió como una nación extraordinaria, y lo primero que hizo Harry Truman, cuando comenzó a identificar las realidades, es una cosa sorprendente. Hace meses que estoy leyendo la biografía de este hombre, y cómo fue que estableció que Israel fuera reconocido en el mundo. Y desde 1948, el 14 de mayo de 1948, los judíos volvieron de nuevo, después de 2000 y pico de años, a tener el derecho a ser reconocidos como una nación del mundo, como pueblo que tenía derecho a sobrevivir, como raza que tenían derecho a pertenecer
¿Y de dónde se saca la historia de ellos? ¿Y dónde? En la Biblia. Porque ellos salieron de ahí. Entonces Israel entendió, cuando comenzaron a surgir como seres humanos en la tierra, que Dios los había escogido. Y hoy están establecidos bajo esa realidad, aunque viven en un mundo moderno. Pero la verdad de su esencia es la extraordinaria verdad de que Dios escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio a Sara como mujer, y de ahí en Isaac le prometió que su descendencia sería bendita y bendecida delante de él. En esa realidad, Jesús estableció una verdad gloriosa dentro de ellos, porque Él vino para salvar a las ovejas de la casa perdida de Israel. Y el ministerio de ese extraordinario personaje que hoy es mundial, que hoy es famoso, y que nosotros los gentiles, que somos los menos merecedores, llamémosle así, los que no tenemos promesas, los que no vino por nosotros, los que no era para nosotros, hoy es nuestro Rey, Señor, Dios Todopoderoso. Démosle palmas al Señor. Amén. Entonces, nosotros ya sabemos la historia de cómo el Señor se volvió hacia los gentiles. Ya hemos predicado de eso. Si usted tiene años de estar viniendo a la iglesia, ha conocido la gentilidad, sabe como Pablo, etcétera. Pero en esa realidad de reino es que Jesús habló con sus discípulos. De eso se refería cuando Él decía: el reino de los cielos es semejante a tal cosa, esto y lo otro. El reino de Dios. ¿Qué era lo que había en la mente de los judíos? ¿Qué era lo que los israelitas entendían? Bueno, no todos los israelitas, llamémosle así, aunque sí le hablaba a ellos, sino ¿qué era lo que los discípulos y la gente que estaba oyendo al Señor, por qué era que lo reconocían como un gran maestro? Porque no solamente era un extraordinario maestro, sino que enseñaba verdades judaicas. Él no hablaba de disparates que no entendía la gente. Hablaba de verdades judaicas, de realidades que enseñaban los fariseos, que enseñaban los saduceos, que enseñaban los herodianos, que no eran más que las divisiones de nombre que tenían los mismos levitas, que se dividieron ya para el año 30, cuando el Señor ya los vio a Israel y vino el Cordero de Dios, y se cumplió la profecía de que aquí que la Virgen daría luz, y aunque ellos no lo habrían de reconocer y ellos lo llevarían a la cruz del Calvario, tuvieron 3 años y medio de oportunidad para oír al Cordero de Dios que quitaría el pecado de ellos primero, porque para ellos venía si lo recibían. Eso es lo que vamos a ver hoy unos minutos. Vamos a ver cómo el Señor, los discípulos le preguntaron, porque Él había establecido una realidad judaica entre ellos y Él se dedicaba solo a ellos. No habían gentiles entre estas enseñanzas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan la oportunidad de leer las enseñanzas que Jesús le daba a sus discípulos judíos, a sus discípulos israelitas, al pueblo israelita, a la nación israelita que tenía la oportunidad de oírlo y que lo reconocían como rabí, para explicarles el plan de Dios que Dios tenía, para que lo oyeran, lo que Dios traía como mensaje final para ellos. Pero no lo quisieron oír, lo rechazaron. Él les dijo que Él era el Cristo. Él les dijo que Él era el Hijo del Dios verdadero. Él les dijo que Él era el Emanuel, que Él venía del Padre, que Él era la realidad, que era el Verbo,
hecho carne, porque cuando Juan lo presentó, él ya muerto y resucitado, Juan, el discípulo amado que escribió Apocalipsis y que escribió el evangelio que lleva su nombre, Juan lo presentó y dice: nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con él, glorioso, maravilloso. Él era porque en el principio era el verbo, dijo Juan. Entonces estaba interpretando lo que había visto de Jesús. Él era el verbo, porque el verbo era con Dios. Porque el verbo estaba con Dios. Porque el verbo era Dios. Démosle palmas al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces ellos oyeron al maestro enseñar y le creyeron. A él sí lo recibieron como el Cristo, como el Señor, como el Salvador. ¡Qué delicia! Yo también lo recibo con toda mi alma. Dígale: yo te recibo, Jesús. Yo creo en ti. Yo conozco que eres el Hijo de Dios. Ese es un misterio que usted lo esté diciendo siendo gentil. Bendito sea el nombre glorioso. Pues partiendo de esa realidad, los discípulos le preguntaron esta pregunta al Señor. Le preguntaron esta pregunta, valga la redundancia de la palabra. Pero le tuvieron que preguntar, porque en sus mentes tenían enormes y gigantescas dudas, inquietudes. Querían saber, querían averiguar. Entonces ahí comienza la realidad del cristianismo, ahí comienza la verdad. Si usted no tiene durante toda su vida esas inquietudes, si usted no quiere ahondar en la realidad de lo que Dios es en su vida, de lo que está haciendo el Señor con usted, la verdad es de que usted es un religioso nada más. Pero usted debe de entender que el Señor se le ha acercado, que el Señor está cerca de usted, que Él está junto a usted, que el Espíritu Santo está sobre usted. ¿Para qué? Para que usted pueda entrar en el misterio de la realidad de por qué Cristo tocó su vida. No se pierda en esa verdad. No la pierda. Dese cuenta que tiene la oportunidad, que tiene la ocasión, que tiene el momento, estando con vida, antes de que se vuelva polvo, antes de que se lo coman los gusanos. Una hermana me dijo: hermano, mire, yo quería preguntarle algo, porque no sé qué, escúcheme, me dice, perdone, mire, yo quisiera que mejor me quemaran cuando me muriera. Me dice: es pecado, porque me dicen que esto está bien. Le digo yo: hermana, la verdad es que el creyente no se quema en ese sentido, porque Jesús aprendimos de parte del Señor no quemar los cuerpos, porque el cuerpo quemado no es algo, una cristiana sepultura. Usted está creyendo en la realidad de su resurrección, pero también es más barato que lo achicharronen, ¿verdad? Pero por eso esto me dice: no es por eso, me dice, es que no sé qué me da pensar estar ahí, que se lo coman a uno los gusanos. Le digo yo: hermana, no se preocupe, usted no va a sentir absolutamente nada. Su cuerpo estará ahí, pero su alma y su espíritu estarán en la presencia del Señor. Amén. Ahora, antes de que se lo coman los gusanos, a usted y a mí, aproveche esta vida que tiene, la oportunidad gloriosa que tiene de saber lo que Dios quiere hacer con su vida y con su corazón. Por eso leemos, y son las 9:20, qué barbaridad aquí, hombre, se va el tiempo muy rápido. En aquel tiempo, dice el verso 1, entramos en materia, unos minutitos. Ya me robaron los lentes, no, aquí están. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, oigan la pregunta: ¿quién es
El mayor en el reino de los cielos. Ahí empieza el reino, ahí están interpretando. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos no están hablando del cielo porque no es así. Ellos están hablando de la tierra. Porque los judíos saben de que ellos no les ofrecieron ir al cielo. A ellos les ofrecieron esta tierra en un periodo de reino. Usted debe de saber eso. Nosotros los cristianos hablamos del cielo, pero el judío no entiende del cielo, entiende que el reino es aquí en la tierra. Tienen razón porque es la promesa para ellos, pero en la casa de nuestro Padre, eso es aparte. Muchas moradas hay. Esa es la promesa para los que creemos en Él, para los que lo reciben. Ese es el mensaje que Él trajo, que ellos no le creyeron. Pero nosotros sí le creemos, que se fue y volverá otra vez. Pero bueno, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, qué cosa más bella es esto, lo puso en medio de ellos. Aquí empieza la enseñanza hermosa que quiero dejarle en su mente unos minutos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga bien eso. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hay otra versión, que es la que quiero compartirle, que dice, y cualquiera que recibiere a un tal niño, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, dice la versión que yo uso aquí, la versión 60, de la Reina de Valera, la famosa versión moderna se llama, es la que usamos acá. Pero esta versión que tengo aquí también, afortunadamente hay muchas cosas electrónicas que hay hoy en día. Cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. No está diciendo que reciba a un niño. Cualquiera que recibe mi nombre a un tal niño, dice la versión aquella, o a un niño. Entonces no está hablando de un niño. Él tiene a un niño, pero él no está hablando de ese niño. Él está hablando del hombre adulto que ya se hizo como ese niño. Ahí está la clave. El que reciba a un hombre que se haya hecho como niño oyendo mi enseñanza, a mí me recibe. Eso es tremendo, muy bien. Vayamos un poquito a esta verdad. El Señor está hablando a sus discípulos aquí, porque ellos le han preguntado una realidad que yo creo que considero que todos nosotros debemos de analizar unos minutos en esta noche, y que hace que cada uno de nosotros ante esta verdad gloriosa que está en la palabra, en este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, vuelva una vez más a recordarnos los principios espirituales genuinos y verdaderos que son los que deben de dominar nuestra vida desde el momento en que nos convertimos a Cristo. Quizás usted, debido al trajinear y a la vida diaria, esa es la realidad de venir a la iglesia, de escuchar la palabra, de oír el mensaje del Evangelio constantemente, para que nuestra mente vaya siendo instruida. Esa es la importancia de un ministro pastor, de un ministro predicador, de un hombre que enseña la palabra, de un hombre que Dios le dé la gracia para emprender la tarea de instruir la realidad de Dios a otros seres, como esta noche tengo la bendición de hacerlo con ustedes. Cada uno de nosotros tiene que entender que son estas realidades espirituales repetidas constantemente a través de los años en nuestra asistencia a las congregaciones evangélicas, doquiera que el evangelio se predica. Debe de entenderse en este pasaje que me ha tocado a mí enseñarles y que deseo enseñarles en esta noche, es ver la realidad espiritual que hay detrás
de una verdadera conversión a Jesucristo. El Señor está exponiendo la realidad de lo que significa entender el reino de los cielos, pero desde el punto de vista que Él lo está enseñando. Ahora usted va a saber lo que le estoy diciendo, porque le expliqué que los maestros de Israel no lo reconocían a Él, no como que no fuera un maestro, no. Ellos reconocían que era un rabino, que era un maestro, pero que la interpretación que Él estaba dando a la verdad de la realidad abrahámica y davídica y palestina en pactos, el nuevo pacto que Dios había hecho con Israel, que el Señor lo sabía perfectamente, y los que lo enseñaba perfectamente, y los que lo oían de los rabinos no concordaban con Él. ¿Por qué? Porque Él decía que Él era el Cristo y que lo que Él estaba haciendo era cumplir la verdad de la palabra, la realidad de las promesas de Dios, y que Él, por eso le decía, pero si tú eres José y María son tu papá y tu mamá, ¿cómo quieres hacernos creer que tú vienes del cielo? ¿Cómo quieres que aceptemos que tú descendiste y que no, si tus hermanos están con nosotros? Qué cosa más tremenda. ¿Cómo es de que el Señor se escondió detrás de un misterio? Por eso usted dele gracias a Dios que usted piensa que Jesús y cree que Él es el Hijo del Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es para que usted salga en la noche a brincar y zapatear de alegría. Esto es para que usted se dé cuenta qué poder el de Dios, que hizo que usted, que iba a la perdición, hoy vaya a la vida eterna por la gracia y la misericordia del Dios del cielo. Entonces el Señor le está diciendo a estos hombres, porque Él está interpretando, Él está entendiendo, porque le están diciendo a sus discípulos: Señor, enséñanos el buen camino. El buen camino, le está diciendo, y es lo que usted debe de entender, el cristianismo debe de cambiar su vida. El cristianismo debe de llegar con tal poder y con tal gloria a su alma y a su corazón, que todos los aspectos de su vida, así dice la Escritura, deben de ser cambiados. El reto y la verdad que usted está conociendo hoy, y la verdad que tiene en el alma y en el corazón, es una verdad que es potente y poderosa, pero que también tiene poderes sobrenaturales. Esa verdad, ajenos a los que usted conoce, lo que se llama el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios sobre su vida, para que su vida sea totalmente transformada y que su actitud de adulto perdido, con una mente depravada, degenerada, con un intelecto absolutamente dedicado solo a lo temporal y a lo pasajero, pueda ser cambiado. Y ahí es donde entra esta enseñanza. Ahí es donde el Señor utilizó una brillante realidad y llega a nuestra vida y llega a nuestro corazón esta enseñanza y nos pone los pelos de punta. Porque sabemos cuáles son nuestros problemas, sabemos cuáles son nuestras cuitas, sabemos cuáles son nuestras tristezas como humanos que somos, y sabemos qué es lo que tenemos que dejar. Y que esa debe de ser la realidad que debe ir conquistándonos. No importa si la gente te cree o no te cree, nadie te tiene que estar criticando ni juzgando. No permitas que nadie se meta en tu vida. Se lo digo con todo mi corazón, de veras. Si quiere cambiar de vida, no deje que nadie se meta en su vida. Deje que el Espíritu Santo venga sobre su vida y le haga una obra que solo Él puede hacerla. Démosle palmas al Señor, porque esa es una verdad que hemos entendido. ¡Aleluya! Entonces ellos vienen y le dicen: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto no es que ellos quizás quieren ser el más grande que el otro, sino que lo que le están diciendo: ¿cómo podemos estar nosotros conscientes de que tenemos crecimiento espiritual? ¿Cómo puede usted saber que usted está creciendo espiritualmente? Si hasta en su concepto de crecimiento usted y yo estamos hechos leña. ¿O no? Porque sí,
Hay gente que es tan espiritual que por eso es tan orgullosa. Ah, sí, está orgulloso de su crecimiento espiritual porque le ha costado. Así es como nosotros medimos el crecimiento espiritual. Yo siempre cuento ese chiste y me encanta contarlo, de aquel que siempre era exagerado y se puso a ayunar y a orar para que el Señor le quitara eso. Y a los 6 días, 7 días sale del ayuno y la oración feliz y le dice: hermano, victoria tremenda, le dice, hermano. Ya se me quitó todo eso, ya se terminó todo eso, Él me ha dado la victoria. ¿Y cómo le fue en el ayuno? Oh, hermano, eran cubetadas de lágrimas las que sacaban del cuarto. Así es como usted y yo interpretamos la vida espiritual. Siempre señalando nuestros logros, siempre diciendo lo espiritual que somos, lo humilde que somos. Pero dejemos de compararnos nosotros y mejor tamicémonos a la luz de la palabra. Y cuando la palabra nos es puesta, como en este pasaje que está aquí, es donde le digo a usted que uno se pone a pensar: Dios eterno, Dios mío, de verdad, a la luz de este pasaje, yo no he crecido delante de ti. Quizás los hermanos me respetan más. Quizás ya aprendí el lenguaje de cómo decir cosas espirituales. Quizás ya aprendí la manera en la que se debe de saludar cristianamente. Pero a la luz de la palabra, en este pasaje, nos parte la palabra en dos. Porque lo que el Señor está hablando aquí es de que un verdadero crecimiento en el reino de los cielos. Le vuelvo a repetir que le preguntaban los discípulos del reino de los cielos, del reino de Dios, porque esa era la verdad teológica que ellos tenían. Para usted y para mí no hablamos del reino de los cielos ni del reino de Dios, porque nosotros estamos dentro de un pacto, dentro de una realidad distinta a los judíos. Nosotros no estamos esperando reinar en esta tierra. Nosotros no nos prometieron que vamos a vivir en esta tierra reinando y que de nosotros se va a levantar alguien maravilloso y que no. Nosotros nos dijeron: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque nos levantará, porque nos llevará, porque estaremos con Él. Es decir, a nosotros la Biblia en el Nuevo Testamento nos da una realidad más allá de las estrellas. Yo lo creo con toda mi alma y con todo mi corazón. Por eso es de que los falsos testigos de Jehová se burlan de uno cuando le dice: mire, usted va a reinar en esta tierra, ¿verdad? Y usted va a quedarse en esta... No, dicen, usted se va a ir al cielo, ¿verdad? Dicen ellos. Entonces se tratan de burlar porque ellos predican el reino. Y ellos dicen que son los 144,000. Solo que ahora ya subieron el número porque ya no les cuerda muy bien. Bueno, cuando uno entiende el reino de los cielos a los judíos, uno se da cuenta que el Señor está hablándoles a ellos de cómo el Mesías transforma la vida del hombre. Ellos no tenían el conocimiento de un cambio de vida, de una transformación de vida, porque la ley no ofrecía transformaciones de vida. El mensaje que ellos tenían era distinto. Ahí fue donde los fariseos que oyeron al Señor, y los herodianos y los saduceos y la gente que estaba al mando de la religiosidad de Israel, se tiraron contra el Señor, porque el Señor no tenía ninguna escuela de interpretación rabínica de su tiempo. Él no era saduceo en su raciocinio, no era fariseo en su raciocinio, no era herodiano en su raciocinio. Él era un maestro totalmente distinto. Y él enseñaba como quien tiene autoridad, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces el Señor les está transmitiendo a ellos y les está diciendo a ellos que el mesianato de Él era una realidad que iba a ser abundante en la vida de los que lo recibieran, en la vida de los que lo conocieran, y que de la misma manera que el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y había tenido una realidad extraordinariamente maravillosa en vida, y que la forma de vida del Bautista y la manera en que el Bautista había alcanzado esa superioridad maravillosa, que era el mayor y el más grande de todos los profetas, y que él había entendido la compleja realidad de lo que sería el mesianato de Cristo. Por eso es que era el más grande, porque él, después de haber entendido que había sido sobrenaturalmente concebido, milagrosamente tenido por su madre, que había sido gloriosa la forma en la que Zacarías y ella, siendo viejos, habían concebido, y que era un regalo de Dios y que le habían hablado. Pero cuando él creció, entendió que la unción del Espíritu Santo que estaba dentro de él y que había venido sobre él desde el vientre de su madre, le había sido dada porque él iba a tener que interpretar el pensamiento espiritual y glorioso no enseñado por los fariseos de su tiempo. Eso es increíble. Por eso es de que usted debe de saber que esa es la oportunidad que usted tiene. Por eso debe de leer la Biblia, por eso debe de escudriñar la Escritura, porque Dios quiere darle a usted verdades únicas y exquisitas y sabrosas que usted va a conocer, que usted va a entender, porque usted tiene el Espíritu Santo. Porque usted posee el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo habita y mora adentro de su vida. ¡Aleluya! Y son verdades que por eso es de que algunas escuelas de interpretación bíblicas que hay hoy en día dicen que ya no se habla lenguas, que ya no hay sanidades divinas, que ya no hay milagros, que ya no hay señales. Y dice que todos los que predicamos eso y enseñamos eso estamos es una herejía, que es una emoción, que es una mentira. ¿Por qué? Porque hay escuelas de interpretación bíblicas establecidas desde hace más de 600 años, desde los días de Martín Lutero. Martín Lutero no oraba por los enfermos. Martín Lutero no fue bautizado con el Espíritu Santo. Asústese. La mayoría de los reformistas que comenzaron la iglesia cristiana o el movimiento evangélico nunca recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ni hablaron en lenguas en 1500, en 1600, en 1700, en 1800. No hubieron masas de miles de llenos del Espíritu Santo. Fue hasta que en el avivamiento de aquí de Estados Unidos, en Azusa, que el Espíritu Santo se derramó en las generaciones finales. Por eso sabemos que estamos en los tiempos que se van a terminar. ¿Por qué? Porque en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, por eso es de que invitamos a que usted reciba el bautismo. Por eso adoramos, por eso alabamos, por eso danzamos y esto y lo otro. Porque Martín Lutero nunca lo hizo. Los hombres de la Reforma en los primeros 300 años, en 1500 fue la Reforma más o menos, en 1600, en 1700, en 1800, ahí comenzó la visitación del Señor. Casi 300 años no hubo esa gloria. Lo mismo le pasó a ellos, porque el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces tenía una realidad que me imagino que leyendo el Antiguo Testamento, ese hombre vivía apartado, ese hombre vivía orando, ese hombre vivía con el Espíritu derramado sobre él, pero con una tendencia a lo de Elías. Porque él tenía ese llamamiento, esa realidad, esa verdad, esa extraordinaria grandeza hubiera venido sobre él. Pero la preexistencia y la preeminencia de Dios sabía que el Cristo iba a ser rechazado.
Por eso es de que los apóstoles, cuando le preguntaron, pero si los fariseos dicen que tiene que venir primero Elías, ¿por qué no ha venido Elías? Porque no había venido Elías, pero Elías vendrá, les dijo. Entonces, si les está diciendo Elías vendrá, les dice, pero si queréis recibirlo, les dijo el Señor a ellos, solo a ellos. Si queréis recibirlo, les dijo, sí, era Juan el Bautista, les dijo, que vino con el espíritu de Elías. Ya vino y ya lo mataron, le dijo. Entonces el Señor les está diciendo a ellos que Él es el mismo que va a venir cuando el Elías verdadero esté, pero en el tiempo en que ya Israel tenga que reconocerlo. Pero que cuando Él vino la primera vez y no lo iban a recibir, el Bautista tenía el espíritu de Elías, que fue el que lo presentó a Él, y que Él era el Mesías verdadero, sin que el Elías viniera en persona, porque el Padre había dado en el Bautista a un Elías. No sé si me entiendes. No sé si lo confundí más. ¿Cuántos están más confundidos? Me los agarré. ¿Cuántos han entendido lo que les dije? ¿Me entiendes eso? ¿Cuántos me están entendiendo eso? ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiendes? Es muy importante eso. Entonces el Bautista tiene la unción, tiene la gloria. ¿Y cómo descubriría a Él, hermano? ¿Cómo le hablaría a Dios? ¿Qué secretos habrían ahí entre Él y el Señor, entre Él y el Creador? Que Él no sabía que era su primo, el Mesías. ¿Jugarían juntos? ¿De niños? Estarían un día de comida y estaba el Bautista de 5 años y el Señor era menor que él, 6 meses, ¿verdad? Entonces el Bautista de 3 años y el Señor de 2 años y 4 meses, 6 meses. Y estaban de niños, el Señor de 5 y el otro de 5 y medio. ¿Qué misterio es eso? Pero llegó el momento en que a los 12 que la Biblia habla, ya había uno a los 12 que estaba totalmente absorto en la realidad de lo que él era. Entonces eso me da la base para decir que el Bautista a los 12 ya sabía que él era la voz que clamaría en el desierto. Entonces el Bautista conoció el misterio de Dios, de que el Cordero de Dios sería un ser humano. La verdadera interpretación que los fariseos no quisieron aceptar, el Bautista los condenó a todos de su tiempo. Porque el Bautista lo presentó, el Bautista habló de él, el Bautista lo bautizó en agua. Entonces ahora que hablamos de esto, le vuelvo a decir a usted, hermano, mire la gloria que usted tiene. Mire la bendición con la cara que usted tiene. Debería estar contento, debería estar feliz, hombre. Debería estar sonriente, pero tiene unos ojos de furia. Si usted viniera de su casa con la palabra que le hierve en la mente y habiendo leído algo, usted vendría y estuviera todos los días así, los cultos serían otros. Pues usted entra así, como que el enemigo lo tiene sometido a usted. No, su Cristo es más grande. Su Cristo es más glorioso. ¡Aleluya! Más que tu prueba, más que tu lucha, es el Espíritu Santo de Dios que hay en tu alma, que hay en tu vida. Invoca al Señor. Invócalo, clámale, actúa en fe. Porque el Señor le dice a estos hombres, llama a un niño, 9:5. Bueno, ya tengo que terminar. No, llama a un niño y pone al niño en medio de ellos y abre la realidad, abre la verdad. Por eso es que usted tiene que examinarse, hermano. Estamos fregados aquí nosotros.
Usted tiene que abrir su corazón, abrir su mente. Usted tiene que llegar a ser como un niño, hombre. Si no, se fregó. No hay vida en usted, no hay realidad. Usted necesita que haya un cambio, que haya una transformación, que llegue a su vida una realidad espiritual genuina. Que el Señor por eso lo dice, y llamando a un niño, de cierto os digo, verso 3, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué tremendo eso. Así que cualquiera, y dice, y llamando a Jesús a un niño, verso 2, perdón, lo puso en medio de ellos. Y dijo, si no os volvéis y os hacéis. Entonces está hablando de una transformación. Si no os volvéis, no es que te van a volver. Si no os volvéis y os hacéis como niños. Es decir, está hablando y tiene al niño ahí enfrente y le dice, así que cualquiera que se humille como este niño. Está hablando de la realidad inocente de alma que tiene esa criatura que es considerada niño. No habla de una actitud insegura. No está hablando, porque tendría que estar el Señor fuera de foco, y el evangelio es lógico, no es tontería. No se trata de que hay que perder la inocencia en el sentido literal, porque eso es absurdo, porque usted ya es un adulto y las mañas no se las van a quitar nunca. Pero está hablando de que hay una realidad que puede venir a su vida. Y él está hablando, acuérdense que están hablando con el Mesías, y él han creído que él es el Mesías. Están recibiéndolo así como usted, porque estos discípulos creen en él aunque son judíos. Creen en él, creen en el Espíritu Santo. Él ya les habló del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Recibir el Espíritu. Algo sintieron ellos. No empezaron a hablar en lenguas, no empezaron a tener reacciones gloriosas como iba a ser cuando él lo mandara con toda gloria, pero era en el reino que él tenía con ellos. Él tenía la oportunidad de que experimentaran en pequeño, como un micromundo glorioso, lo que sería el macromundo del futuro cuando él gobernara. Entonces ahí estaba él con ellos, derramando su gloria, su poder. Y entonces les dice a ellos que tienen que tener un crecimiento, que ellos tienen que dejar que la maldad se vaya diluyendo en sus vidas. Eso es lo que dice ahí la Biblia. Por eso el cristianismo es difícil de creer así. Porque ¿será posible que un hombre que está acostumbrado a la maldad y a la desgracia por 30, 40 años pueda cambiar de vida? El cristianismo dice que sí. ¿Será posible que un tipo que mató, que asesinó, que está corrompido, que está viviendo en las pandillas, que mató, que fue un carnicero, que fue un tipo que hizo tanta maldad, ¿será que el Señor puede hacer en él que haya una vida y que pueda convertirse en ese monstruo? Eso el evangelio dice que sí, que el poder del Espíritu Santo lo puede lograr. Démosle palmas al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero requiere entonces el versículo 3, si no os volvéis y os hacéis. Es un asunto de nosotros promoverlo. Es un asunto en el que uno dice, yo hoy tengo al Espíritu Santo, yo hoy tengo la verdad de Dios, yo he creído en el Señor, ahora he oído, he leído el Evangelio, ahora tengo que yo llegar a la realidad que tengo que alcanzar la inocencia de alma. Tengo que ver la maldad como la ve un niño, que no tiene participación, que no tiene conexión con ello. Tengo que aprender a mirar las cosas como un niño, hombre, que es que el Señor está hablando. ¿Para qué tanto brinco si el terreno está plano? Decía el hermano Otto. Tenemos que ser así.
Usted tiene que entender, yo tengo que comprender que si usted no está en eso, usted que me está viendo a través de la televisión, la radio, el internet, y si usted está en el internet por no ir a la iglesia, váyase a la iglesia. Usted tiene que entender, a no ser que usted esté enfermo, malo, entonces sí. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que saber que Jesús enseñó, así que cualquiera que se humille como este niño, verso 4, porque la pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces el Señor le está diciendo, en este reino que yo estoy proponiendo, lo que el Padre me ha traído para enseñar, en donde la ley de Moisés ya no tiene nada que ver, en este reino hay que nacer de nuevo. Eso está diciendo. Tiene que haber una regeneración por dentro. Eso lo logra el Espíritu Santo, hermano. Yo lo predico, lo creo y lo anhelo en mi alma y en mi vida. Y esa es la movida. Ese es el asunto. Ese es el mensaje del Mesías. Ese es el mensaje mesiánico. Ese es el mensaje del Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el mensaje del último enviado de Dios. Esa es la última voz de Dios para el hombre. Por eso ha durado 2000 y pico de años, porque es la última. Si no, ya hubiera cambiado para otro. Por eso ha durado tanto, por eso tarda tanto, por eso en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su sapiencia, el Dios del cielo ha dejado que el mundo haya dejado todo atrás y ahora en Cristo ha llevado el pecado de todos. Ahora el que lo reciba, el que crea en él, el cristianismo, que ahora se ha vuelto una realidad universal por el rechazo de Israel, porque ellos no creyeron, no quisieron, no recibieron, no lo aceptaron, por eso no lo obtienen, no lo tienen y por eso tienen grandes problemas políticos, sociales. Todo lo que les ha sucedido, les ha pasado en la historia de los últimos 2000 años, se ha cumplido. Caiga sobre nosotros la sangre de ese justo. Qué palabra la que dijeron ellos. Queremos a Barrabás. Y los Barrabases han sido uno por uno en la vida de ellos. Tu casa será dejada desierta, Israel, por cuanto no quisiste reconocer este día de tu visitación. Entonces usted que lo ha entendido y que ahora estamos leyendo esta porción de la palabra, cualquiera que reciba en mi nombre, ahora está hablando de la realidad de lo que es el poder de Dios en la vida de un adulto transformado por el poder del Espíritu Santo. Así como hoy. Cualquiera que reciba a un adulto hecho niño, a mí me recibe, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre poderoso de Jesucristo! Oh, hermano, el Señor transforma, el Señor cambia, el Señor es capaz de hacer una obra verdadera, no la hipócrita que hace la religión evangélica. Alguien me pregunta a mí, ¿pues usted no son evangélicos también? Sí, pero un poquito diferentes. No la transformación hipócrita y religiosa y rimbombante de los evangélicos, hermano. Con sus nombres. Y quiero pedir disculpas porque mucha gente oyó que yo prediqué que no soy apóstol y no lo soy. Y luego me habían invitado a predicar y yo no fui, al que me invitó a predicar no fui. Porque él insistió en ponerme y se lo dije, te lo advertí, te dije que yo no soy apóstol. Y el otro me puso ahí, apóstol, yo no soy apóstol, hermano. Yo tenía que estar predicando ahí jueves, viernes, sábado y domingo, tenía que estar ahí. Pero estoy aquí porque no fui, porque esto no es un juego. Esta onda no es un juego. Este es el reino de los cielos y la palabra seria de Dios. Lo quiero aclarar para que lo sepan todos los que estén viendo, lo que vayan a ver, lo que oigan, porque esto es así. Pero óigame, usted tiene que entender y tiene que comprender y tiene que darse cuenta que hoy tiene la oportunidad maravillosa de que usted sea ese niño hecho hombría. Y Jesús dijo, el que reciba a un niño de estos, no está hablando del niño literal, sino que está diciendo, el que haga
que yo transforme su vida así. Y que vaya donde vaya, no es Él, soy yo en Él. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Ya no es Él, soy yo en esa vida cambiada, transformada. Y aunque sea la cara de afuera, el mismo feo de siempre, pero es una nueva criatura en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Hermano amado, deja que el Señor cambie tu vida. Deja que te convierta en un niño y experimentes la vida abundante. Póngase de pie en esta linda noche. Oh, aleluya. Cambia mi corazón. Cantamos ese canto. Al apellido del Cid, Magnor del Cid o Minor del Cid, pide por sanidad divina de su hijo de 6 años, Herbert del Cid, que tiene problemas estomacales y constipación. Vamos a orar. Ten fe, varón. Si estás aquí, pasa aquí al frente. Elvira Nech pide por David Sales, que está detenido. Este martes tiene cita con el juez. Oraremos por un milagro, que Dios haga un milagro en la vida de este joven David Sales, en el nombre poderoso de Jesucristo. Levantamos nuestro canto al Señor con todo nuestro corazón. Cambia mi corazón, haz que sea una verdad. Levanta tu canto, hermano, hermana. Cambia mi corazón. Sí, Señor. Aleluya. Haz que sea como tú eres, Señor. Si tú eres el alfarero, yo soy el barro. Aleluya. Me moldeas y me haces. Mi oración. Cambia mi corazón. Aleluya, aleluya. Y haz que sea una verdad. Sí, Señor. Aleluya. Cambia mi corazón, haz que sea como tú. Levante sus manos y oramos al Señor en esta linda hora. Deja que el Señor te transforme, hermano, hermana. Tú que has entendido el mensaje de Dios, tú que estás peleando y que todos los días luchas, dale gracias a Dios porque estás conquistando una nueva vida. Que prosiga tu alma y tu corazón en esa entrega, en esa comprensión del mensaje de Jesucristo mismo. A Israel primero y también a nosotros que hemos creído en Él ahora. Que el Señor te ilumine, te dé aliento, te dé fuerza para alcanzar esa posición gloriosa de ser como un niño, hermano. En tu pensamiento, en tu desarrollo de vida serás un adulto, pero en tu actitud y en tu posición hacia la maldad debes de tener la capacidad de ya no responder como un niño no responde al pecado. Dios te va a dar la victoria, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hay una verdad que hemos guardado en el alma, Señor, y hoy tu palabra nos la enseña. Sabemos que tú amas la santidad en lo íntimo. Sabemos que eres santo, que eres verdadero, justo, 3 veces santo. Ayúdanos a entender eso en lo íntimo, para que nuestra vida vaya saliendo de tanta maldad,
de tanta realidad de la negatividad del enemigo que destruye el alma y las actitudes del ser humano. Padre, oramos por estas peticiones, este niño. Padre, extiende tu mano en el poderoso nombre de Cristo. Sana esa enfermedad estomacal. Ahora mismo reprendemos, ahora mismo toda obra del diablo. Sana a este niño, Señor, conforme tu misericordia. Extiende tu mano en este hombre que va a ir a corte. Señor, ten piedad. Oramos con mi hermana, nos convenimos pidiendo misericordia, que este martes haya un milagro en ese lugar. Que tu misericordia sea sobre él, para que él pueda ver cómo le amas, oh Señor. Guarda tu pueblo, bendice a cada uno, protégenos en esta noche de regreso a casa y permítenos mañana, Señor, venir a adorarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Mucho cuidado al salir, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cambia mi corazón, haz que sea una verdad. Cambia mi corazón, haz que sea como